Milagros eucarísticos en Lanciano y Santarém. Dos de los milagros eucarísticos más estudiados y famosos son los ocurridos en el pueblo de Lanciano, en Italia, a un sacerdote, y en la población de Santarém, en Portugal, a una mujer celosa. En Lanciano, que es una pequeña ciudad medieval que queda al sur de Italia, ocurre y se conserva desde hace más de 12 siglos el primero y más grande de todos los milagros eucarísticos. Y sucedió de la siguiente forma. Había un monje de la orden de San Basilio que era muy sabio en las cosas del mundo, pero no en las cosas de fe. Y estaba pasando un tiempo de prueba en contra de la fe. Él dudaba y decía: Señor, ¿será verdad que tú estás presente en la Eucaristía? ¿Tú de verdad que te haces presente? ¿Este es el cuerpo o es solamente una representación? Pues él pedía: Señor, aclárame, dime qué es lo que es. Al mismo tiempo, por todas partes había una cantidad de herejías, es decir, una cantidad de gente que hablaba cosas que no eran de la iglesia. Y mucha gente también estaba confundida en todas partes. Este pobre sacerdote sentía que su corazón se envolvía en una gran oscuridad y cada vez se hacía más frío respecto a las cosas de la religión. Una mañana, por allá por el año 700, 750 después de Cristo, mientras estaba celebrando la misa, estaba siendo atacado fuertemente por la duda, y después de haber pronunciado las palabras de la consagración: este es mi cuerpo, esta es mi sangre, vio como la Santa Hostia se le convertía en un círculo de carne y el vino en sangre visible. Estaba ante un fenómeno sobrenatural visible que lo hizo empezar a temblar y comenzó a llorar y llorar y llorar, pero era un llanto de gozo y de agradecimiento. Estuvo parado un largo rato ahí y luego, muy despacio, se voltea frente a la gente y les dice: ustedes son afortunados testigos a quienes el Santísimo Dios, para destruir mi falta de fe, ha querido revelárseles. Él mismo, en este bendito sacramento, se ha hecho visible ante nuestros ojos. Y los invitó a todos a que se acercaran para que contemplaran la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, todas las personas que estaban en la iglesia se apresuraron para ir junto al altar y ver el milagro. Y empezaron entonces a pedir perdón, a llorar. No sabían ni qué hacer, a rezar frente a Dios. Se daban golpes de pecho, muchos pedían perdón por sus pecados, se declaraban que eran indignos frente a la presencia del milagro. Otros se arrodillaban en señal de respeto y de gratitud, y todos empezaron a contar la historia. Esta carne se mantuvo intacta, pero, una cosa muy interesante, la sangre se dividió dentro del cáliz en 5 partículas de distintos tamaños y de formas irregulares. Los monjes decidieron pesar las partículas y descubrieron fenómenos muy particulares sobre el peso de cada una de ellas. Inmediatamente la hostia y las 5 partículas fueron colocadas en un relicario de marfil. La iglesia se dedicó a estudiar este fenómeno y no le encontraba razón. En 1574 se hicieron pruebas de la carne y la sangre y se descubrió un fenómeno inexplicable. Las 5 bolitas de sangre coaguladas eran de diferentes tamaños y formas, pero cualquier combinación pesaba siempre lo mismo. En otras palabras, todas pesaban exactamente lo mismo. Este resultado fue anotado en una tabla de mármol en la iglesia y a través de los años se han seguido haciendo investigaciones. A las investigaciones estas de 1574 siguieron otras en 1970, en 1971, en 1981, en 1990. Y por allá por 1981, un eminente científico, el profesor Odoardo Linoli, que es profesor en anatomía e histología patológica y en química y microscopia clínica, junto con el profesor Ruggero Bertelli de la Universidad de Siena, utilizaron los instrumentos científicos más modernos que disponían en ese momento
Y los análisis que realizaron con todo rigor científico y que han sido documentados por fotografías en el microscopio dieron los siguientes resultados. Y dijeron, la carne es verdadera carne, la sangre es verdadera sangre, la carne y la sangre pertenecen a la especie humana, está constituido por el tejido muscular del corazón, en la carne están presentes en secciones el miocardio, el endocardio, el nervio vago y por el relevante espesor del miocardio, el ventrículo cardíaco izquierdo. La carne es un corazón completo en su estructura esencial. La carne y la sangre tienen el mismo grupo sanguíneo, AB. En la sangre se encontraron las proteínas normalmente fraccionadas con la proporción en porcentaje correspondiente al cuadro seroproteico de la sangre fresca normal. O sea que es sangre fresca. Y agrega la investigación y dice, en la sangre también se encontraron los siguientes minerales: cloruro, fósforo, magnesio, potasio, sodio y calcio. La conservación de la carne y de la sangre dejadas al estado natural por espacio de 12 siglos y expuesta a la acción de agentes atmosféricos y biológicos es de por sí un fenómeno extraordinario. Esto que estamos analizando corresponde la carne, la sangre de una persona viva. Las Naciones Unidas, en su Consejo Superior de la Organización Mundial de la Salud, nombraron una comisión para que comprobara estas conclusiones. Los trabajos duraron 15 meses, con un total de 500 exámenes, y confirmaron todo lo que les he dicho de los profesores italianos. En 1991 se volvieron a hacer los análisis con los instrumentos más modernos y llegaron a las mismas conclusiones. Este milagro del anciano es uno de los milagros más importantes dentro de la iglesia. En Santarém, una importante ciudad de Portugal, había una mujer que tenía mucho miedo que el marido ya no la quisiera y que se hubiera enamorado de otra. Entonces fue para casa de una bruja hechicera y le dijo, la bruja, tienes que ir a la iglesia, te tienes que robar una hostia consagrada y me la das, porque voy a hacer una poción para que tu marido se la tome y vuelva a quererte. La mujer, que estaba ciega con los celos, en vez de horrorizarse ante esta propuesta tan horrorosa, fue y se robó la hostia, la escondió en un paño, pero mientras salía de la iglesia, vio que el paño se estaba mojando con sangre, que era sangre viva. Entonces corrió a su casa cada vez más aterrorizada y vio que la sangre estaba brotando de la hostia que ella se acababa de robar. No sabía qué hacer, entonces escondió la hostia en un cajón, pero del cajón salieron durante la noche una serie de rayos de luz que iluminaban a toda la casa. El marido le preguntó, mujer, ¿qué pasa? Y ella se vio obligada a contarle todo lo que le pasaba. Por supuesto, a la mañana siguiente, los dos esposos fueron a informarle al párroco y éste fue a la casa para recuperar la hostia y llevarla a la iglesia de donde se la habían robado. Y la llevó en procesión solemne acompañada de muchos otros sacerdotes y de personas. La hostia siguió sangrando durante 3 días más. Al final la colocaron en un magnífico relicario de cera de abejas, donde se quedó por un cierto tiempo hasta que ocurrió otro milagro más. Un tiempo más largo, un sacerdote abrió el lugar donde se encontraba el relicario de cera, donde habían guardado la hostia que había sangrado durante 3 días, y se encontró que el relicario de cera se había roto en miles de pedazos y en su lugar había una vasija de cristal que contenía la sangre de la hostia mezclada con la cera. Esto lo podemos ver hoy en el relicario mayor que está colocado dentro de la iglesia, allí en Santarém. Actualmente la Sagrada Hostia se conserva en esta iglesia de San Esteban,
y se conoce como el Santuario del Santo Milagro. A lo largo de los siglos, la hostia ha vuelto a sangrar y se han visto en ellas varias imágenes de nuestro Señor Jesucristo. Entre los testigos de este prodigio está San Francisco de Javier, ese apóstol, ese sacerdote jesuita que fue hasta la India y visitó el santuario antes de irse a las misiones en la India. Desde que ocurrió el milagro en Santarém, todos los años, el segundo domingo de abril, se lleva en procesión esta hasta la casa de los esposos y de ahí a la iglesia de Santarém. La sangre de este milagro eucarístico de Santarém se licúa 2 veces al año. Cambia de volumen y de color en invierno y en verano. El Papa Juan Pablo II quiso estudiar esto de nuevo y en 1996 llamó a 3 científicos ateos para que la analizaran. Los científicos probaron y certificaron que esta sangre es sangre viva y tiene el mismo ADN que la sangre de la sábana santa y del milagro eucarístico del anciano en Italia. Amigos, Santarém queda a 20 kilómetros al sur de Fátima. Los milagros eucarísticos, amigos, dicen que Dios sí está presente en la Eucaristía, que Él hay que respetarlo, que Él es Dios y con Dios siempre ganamos.